cuando el techo estaló y una viga salió volando directo hacia el rostro de Isela. Pensó que iba a morir. No de forma dramática, sin lágrimas ni gritos, solo con esa entrega silenciosa de quien ya no tiene nada que perder. Pero la viga pasó de largo, rozando el alero y desapareciendo entre la furia del viento. Estaba viva, para presenciar cómo el resto de su mundo se desmoronaba. La lluvia caía con furia. El viento rugía como una bestia salvaje. La última lámina del techo giró en el aire y se estrelló contra el contenedor de cuajada fresca, produciendo un estruendo final. Como si el destino mismo cerrara una puerta para siempre. Dentro de la quesería, el agua lo inundaba todo, arrastrando utensilios. Isela Morales, 32 años, sola en medio de la tormenta. Empapada, temblando, sin más compañía que el olor a hierro mojado. Y la certeza brutal de haberlo perdido todo. 24 horas antes, ella aún se levantaba al alba, alimentaba al ganado, se lavaba las manos en el agua helada del pozo, se anudaba el pañuelo en el cabello y entraba a la quesería como cada día. Trabajaba como un reloj sin pausas, sin cuellas, no porque fuera más fuerte que los demás, sino porque sabía que si se detenía, todo se derrumbaría. Su esposo, Julian, había muerto 2 años atrás en un accidente con el ganado. Le dejó la tierra, las deudas, y un silencio inmenso en la casa de adobe que ahora parecía más tumba que hogar. No tenía hijos, ni familia cercana, solo vacas, utensilios de cobre y un par de moldes de queso que ya estaban oxidándose. El rancho se llamaba La Esperanza, y se la solía reírse sola de ese nombre. Esperanza era un chiste cruel. En el pueblo de Magdalena, la gente la observaba como una anomalía, una mujer sola, dueña de tierras, que rechazaba las propuestas de matrimonio, que no sonreía por costumbre y que tenía la osadía de ignorar a don Fernando, el hombre más rico y poderoso de la región. Él le había ofrecido comprar su tierra muchas veces. Él ha siempre dicho que no. Desde entonces, el pueblo le dio la espalda. Cuando llegó la tormenta, y se la supo que estaba sola, las nubes se juntaron como montañas negras y los truenos sacudieron la tierra. El viento comenzó a arrancar todo a su paso. Ella apenas alcanzó a encerrar al ganado cuando los primeros relámpagos iluminaron el cielo. Corrió hacia la quesería, pero ya era tarde. El techo crujía. Las tejas se despegaban. Los clavos saltaban. Ella trató de asegurar una lona con sus propias manos, pero el viento era más fuerte. Entonces lo oyó un crack seco, como el sonido de una promesa rota. El techo se vino abajo. El agua se tragó las mesas, los barriles, los últimos quesos. Su pequeño imperio de resistencia se convertía, gota a gota, en barro inútil. No gritó, no pidió ayuda. Sabía que nadie vendría. Se refugió en su casa. Se sentó en una silla vieja, frente a la pared, y escuchó cómo la lluvia golpeaba. Y por primera vez en mucho tiempo lloró. No de miedo. Lloró porque había hecho todo bien y aún así lo perdió todo. Porque lo justo no siempre gana. Al día siguiente, el sol salió con una indiferencia insultante. No había rastro de la tormenta, salvo en su patio. El techo se había desplomado. Las tejas cubrían el suelo como huesos rotos. Las herramientas estaban oxidadas, las cuajadas echadas a perder. Para reparar el techo, necesitaría al menos 50 pesos. No los tenía, y más aún nadie la ayudaría. Los carpinteros del pueblo obedecían a don Fernando, quien había ordenado en silencio que nadie pusiera un pie en La Esperanza. Ayudarla es desafiarme, había dicho. Él sabía que Isela estaba al límite. Esperaba como los buitres que se rindiera. Isela lo sabía. Sabía que no podía contar con nadie. Miró sus manos llenas de barro, el techo caído, las paredes agrietadas. Ya no quedaba nada por salvar. Y sin embargo, Ali estaba de pie, exhausta y sucia, derrotada, pero aún respirando.
Y justo en ese momento, cuando la desesperanza era tan espesa que parecía tener peso, oyó pasos, no del tipo que uno espera. Pasos lentos, suaves, constantes. Giró la cabeza. Un hombre caminaba por el sendero polvoriento, alto, delgado, piel de bronce, cabello negro recogido en una trenza, camisa remendada, pantalones de cuero viejos y un morral al hombro. No llevaba armas, ni sombrero, ni acento del norte. Se detuvo a unos metros. No dijo nada. Solo miró el techo destrozado. Luego la miró a ella. Y en sus ojos, Isela no vio lástima, ni amenaza, ni juicio. Vio algo más peligroso: respeto. Ese tipo de mirada que uno no recibe en Magdalena. Esa que hace que las rodillas tiemblen no de miedo, sino porque uno recuerda que sigue siendo humano. Entonces, con voz pausada, pronunciada con un acento extraño pero claro, el hombre dijo: señora, vi su techo, yo sé repararlo. Isela no respondió de inmediato, que se le dice a un desconocido que aparece tras una tormenta con un morral al hombro. El hombre permanecía inmóvil, de pie en la tierra húmeda, con las manos relajadas a los costados, esperando sin ansiedad ni insistencia. Isela se obligó a levantar la barbilla, a mirar sus ojos de frente, oscuros, tranquilos, tan vacíos como un pozo seco. Ella tragó saliva. ¿Cuánto cobras?, preguntó sin rodeos, aunque sabía que no podría pagar. El hombre volvió la vista hacia el techo destruido, como calculando el trabajo en su mente. 3 comidas al día, dijo, y un lugar donde dormir. Nada más. La respuesta fue tan inesperada que Isela no supo qué decir. Todos los carpinteros del pueblo cobraban caro. Este hombre quería solo comida. Su instinto se encendió. Y si era un ladrón, un fugitivo, un espía. Pero entonces lo volvió a mirar. No tenía esa mirada nerviosa de quien esconde algo. Tenía la mirada cansada de alguien que ha dormido al aire libre. ¿Sabes realmente cómo reparar tecos?, preguntó, aguzando los ojos. El hombre no sonrió, pero su voz se volvió casi orgullosa. Mi gente construía casas que resistían tormentas peores que esta, dijo. Trabajé en la misión de San Xavier del Bac. Antes de que todo cambiara, en esas últimas palabras había un peso. Una herida no dicha, una historia no contada. Isela lo percibió, pero no preguntó más. A ella no le interesaba su pasado, le interesaba su techo y su mirada. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente. Kael, dijo. Significa el que construye, en mi lengua. El nombre le calzaba como una promesa. El que construye, no el que pelea, no el que huye, el que repara. Isela miró hacia su quesería devastada, el suelo cubierto de escombros, y sus propias manos, aún temblorosas, y tomó una decisión que sabía que el pueblo jamás le perdonaría. Está bien, Kael, puedes quedarte en el granero, comerás conmigo, pero quiero el techo terminado en una semana. Kael asintió sin drama, como si ya lo hubiera decidido. Estará terminado en 5 días, señora, y será más fuerte que antes. Mientras Isela le mostraba el establo vacío y calentaba las obras, notó que era la primera vez que alguien pisaba su propiedad sin querer aprovecharse. Le sirvió el plato en silencio, que él lo tomó con ambas manos, inclinando la cabeza con un respeto que parecía sacado de otro siglo. Comió despacio, sin voracidad, como si masticara más que comida tiempo, recuerdos, dignidad. Esa noche, cuando ella apagó la lámpara y se acostó, escuchó desde el granero el crujir leve de madera. No ruidos amenazantes, solo el sonido suave de alguien acomodándose en la oscuridad. No sabía si había hecho bien, solo sabía que no se sentía completamente sola. Al amanecer, Isela despertó sobresaltada. El silencio reinaba, pero había algo distinto en el aire. Se levantó y allí estaba él. Kelia estaba sobre el techo, trabajando. Se movía con precisión quirúrgica.
como un bailarín que conocía cada tabla, cada clavo. No era la torpeza de alguien desesperado por trabajo, era la maestría de quien domina su oficio como una extensión de su cuerpo. Durante el desayuno, Isela observó sus manos, grandes, fuertes, llenas de callos, pero también cuidadosas, limpias. Cuando él le agradeció por la comida en un español casi perfecto, ella no pudo contener la curiosidad. «¿Hablas bien?», dijo. «Los franciscanos me enseñaron. Mi padre me envió a la escuela de la misión cuando era niño. Aprendí rápido. ¿Y qué pasó?», preguntó ella sin pensar. Kyle tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba lejana. «Pasó la guerra, señora. Siempre pasa la guerra». Isela no supo qué decir. Le dolía más la sinceridad que las palabras. Después del desayuno, salió a observar el trabajo más de cerca, y lo que vio la dejó sin aire. Kyle no solo reemplazaba las tejas rotas, estaba reforzando toda la estructura con técnicas que ella jamás había visto. Utilizaba vigas anguladas que distribuían el peso, un sistema de canaletas rudimentarias para evitar que el agua dañara los cimientos. «Esto es mucho más de lo que acordamos», dijo sorprendida. «Un techo debe durar generaciones», respondió él sin dejar de martillar. «No tiene sentido hacerlo a medias cuando puedes hacerlo bien». Ella no respondió, solo lo observó mientras el sol subía. Su figura recortada contra el cielo limpio parecía tan ajena al mundo. Dos cuerpos extraños, dos almas rechazadas por un mismo pueblo. Dos exiliados que aún no sabían que construían algo más que un techo. Esa tarde, mientras el sol descendía, Isela se sentó en el porche con una taza de café frío entre las manos. Desde allí podía ver a Kyle trabajar sobre las vigas nuevas que había instalado. Sus movimientos eran exactos, silenciosos. Había algo hipnótico en la manera en que se desplazaba, como si el techo no fuera solo madera y clavos, sino algo sagrado. No hablaban mucho, pero cada silencio entre ellos estaba lleno de contenido. Isela empezaba a notar detalles pequeños. Por ejemplo, que Kyle siempre lavaba cuidadosamente sus herramientas antes de quenar. O que nunca entraba al granero sin quitarse el polvo. O que, por las noches, cuando creía que nadie lo veía, se sentaba bajo la luna y talaba pequeñas figuras de madera con una concentración de oración. Esa noche, ella fingió que limpiaba la cocina más tiempo de lo necesario. Desde la ventana entreabierta, lo vio. Estaba sentado en el umbral del granero, con una navaja corta y un trozo de madera en la mano. Sus dedos se movían con precisión. Poco a poco fue emergiendo la forma de una figura humana. Una mujer, de pie, con los brazos extendidos, protegiendo un hogar. Isela contuvo la respiración. No sabía si la figura era un símbolo, no sabía si era ella, pero algo en su pecho se apretó. Al tercer día, mientras preparaba el desayuno, Isela notó que una de sus vacas tenía una herida en la pata trasera. Estaba inflamada y comenzaba a supurar. Salió al corral, frustrada. No tenía dinero para el veterinario. Se arrodilló junto al animal, sin saber qué hacer. Cuando escucho pasos detrás, ¿puedo ver?, preguntó Kyle desde una distancia prudente. Ella asintió, sorprendida. Él se agachó con cuidado, revisó la herida, olfateó la hinchazón y dijo: «No es grave». «¿Pero hay que limpiarla con agua de eucalipto y aplicar barro de ceniza? ¿Cómo sabes eso?», preguntó ella. «Mi madre era curandera. Aprendí observando. Kyle fue al bosque. Recolectó plantas. Preparó una mezcla y curó a la vaca con paciencia». Esa noche, Isela le llevó el plato de comida al granero en persona. Él lo tomó con la misma cortesía de siempre. Pero por primera vez, sus dedos rozaron los de ella al recibirlo. Un instante breve, una chispa invisible, pero algo cambió. En la madrugada del cuarto día, Isela se despertó con voces afuera.
No gritos, voces tensas, masculinas. Se asomó a la ventana y su estómago se encogió. Don Fernando estaba allí, montado en su caballo, junto a 3 de sus hombres. Su corazón se aceleró, salió de la casa. Isela Morales, gritó don Fernando, sabemos que tienes a un apache en tu propiedad. Ella se mantuvo firme, aunque sus piernas temblaban. Es un trabajador, nada más. Está reparando mi techo. Uno de los hombres escupió al suelo. Es un salvaje seguro, está espiando el terreno para atacarnos después. En ese momento, que el bajo del techo, caminó lentamente hasta quedar a la vista, con las manos a los costados, la postura relajada. Don Fernando lo señaló con desprecio. Ese hombre es un enemigo. Los apaches han matado a familias enteras en estas tierras. Él no ha hecho daño a nadie, replicó Isela. Trabaja, come y duerme, nada más. Tienes 24 horas para echarlo. Si mañana al mediodía sigue aquí, tomaremos medidas. Isela tragó su miedo. Cuando se marcharon, encontró a Kyle guardando sus herramientas. ¿Quieres que me vaya?, preguntó sin mirarla. Ella lo miró largo rato. Luego dijo: no, te quedarás. Has trabajado con honestidad. Mereces terminar lo que empezaste. Kyle la miró entonces, por primera vez con una intensidad que comaba. ¿Por qué arriesgas tanto por alguien como yo? Isela no supo qué responder, pero mientras preparaba la cena, lo pensó. Tal vez porque en esos ojos oscuros vea algo familiar. Soledad. Pérdida. Ser juzgado por fuera sin que nadie preguntara por dentro. Tal vez porque alguien la miraba sin lástima. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Kyle, talando en silencio. Isela, mirando el techo a medio construir. Afuera, el viento volvía a soplar, no como tormenta, sino como advertencia. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una fuerza que parecía burlarse de la tensión acumulada en el ambiente. Isela había dormido apenas unas horas, con el rifle de su difunto esposo colgado detrás de la puerta y el corazón golpeando. Kyle, como si nada, ya estaba en el techo, martillando con el mismo ritmo sereno de siempre. No preguntó, simplemente trabajaba. Durante el desayuno, ella lo volvió a ver talando madera. Esta vez era un animal, tal vez un ciervo, con patas finas. ¿Por qué lo haces?, preguntó. Kyle levantó la mirada. Porque necesito recordar que mis manos aún pueden creer. Y se la bajó la vista. Entendía exactamente a qué se refería. Y sin embargo, lo que estaba por venir iba más allá. Al mediodía del 5º día, cuando las campanas del pueblo marcaron las 12, Isela escuchó el sonido temido cascos de caballos. Se asomó a la ventana. Esta vez no venía solo don Fernando. Lo acompañaban más de 10 hombres. Algunos eran vecinos. «Es hora de que te vayas», murmuró Isela a Kyle, que ya descendía del techo. «No», respondió él con calma. Un hombre no huye cuando una mujer valiente ha arriesgado todo por defenderlo. Isela apretó los labios. Don Fernando desmontó con expresión triunfante. Sus hombres se dispersaron, formando un semicírculo que rodeaba la casa como un lazo. «Se acabó el tiempo, Isela», dijo don Fernando. «Ese salvaje debe irse ahora mismo, o tomaremos medidas más contundentes». Kyle se adelantó unos pasos, quedando entre ella y el grupo, sus hombros rectos, sus manos a los costados. «He terminado el trabajo para el que fui contratado», dijo con voz clara. «No he causado problemas. Solo pido respeto». «Respeto», rugió Patricio, levantando el rifle. «Tu gente mató a mi hermano hace 3 años. ¿Qué respeto merecen?» Kyle cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su voz temblaba. No de miedo, de algo más profundo. «Yo también he perdido hermanos. He perdido a mi esposa, a mis hijos, a mi pueblo. Pero el dolor no me convirtió en asesino». El silencio que siguió fue como una cuerda tensa a punto de romperse. Nadie esperaba esa confesión.
Esa vulnerabilidad tan cruda. Don Fernando lo notó y fue directo al golpe bajo. Bonitas palabras, Apache. Pero las palabras no cambian lo que eres. Basta, gritó Isela, saliendo de detrás de Kael. Han venido armados a mi propiedad a amenazar a un hombre. Desde que decides proteger a un enemigo de nuestro pueblo, replicó don Fernando, tu difunto esposo se revolcaría en su tumba. Mencionar a Julian fue un error. Un error que encendió algo dentro de Isela que ni ella sabía que tenía. Se adelantó, los ojos encendidos. No se atreva a hablar de mi esposo. Julian era un hombre justo. Juzgaba por acciones. Entonces era un tonto como tú. Escupió Esteban. Y mira dónde terminó, muerto y dejándote en la ruina. Las palabras fueron cuchillos, pero no en la carne de Isela, en la de Kael. Ahora dio un paso hacia adelante. Pueden insultarme todo lo que quieran, dijo con voz baja, peligrosa, pero respeten la memoria de su esposo. Era un buen hombre. Fue el único que me vendió provisiones cuando otros me las negaban. Nunca me trató como a un animal. Un susurro recorrió al grupo. Isela lo miró, incrédula. ¿Conociste a Julian Kael? Asintió. Hace 2 años, cuando mi tribu aún comerciaba en paz. Él fue decente. Don Fernando empezó a perder el control. 5 minutos, gritó. Tómalo o te sacaremos a golpes. Entonces Isela entró en la casa. Nadie se movió. Salió segundos después con el rifle de Julian, cargado, y apuntando directo al pecho de don Fernando. Inténtenlo, dijo, pero si alguien da un paso más, juro por la tumba de mi esposo que lo dejo muerto aquí mismo. El aire se congeló. Nadie esperaba que la viuda silenciosa tuviera tanta determinación. Nadie esperaba que hablara con esa voz. Nadie recordaba que Julian le había enseñado a disparar y que su puntería era legendaria. No harás eso, murmuró don Fernando, con menos seguridad que antes. No dispararás, no tienes el valor. No, replicó Isela, con la respiración entrecortada. He perdido todo lo que amaba una vez. No permitiré que vuelva a pasar. Kael seguía en el centro, su mirada moviéndose rápido, calculando, midiendo distancias, armas, intenciones, pero no hizo nada. Porque en ese instante, no era él quien lideraba, era ella, Isela Morales, la mujer que ya no se escondería detrás de ningún apellido, la que, por primera vez en años, volvía a luchar no por su rancho, sino por alguien que valía más que toda esa tierra junta. Nadie disparó, nadie se movió. Los hombres de don Fernando, que antes parecían cuervos dispuestos a atacar, ahora estaban clavados al suelo. La imagen de Isela, descalza, empapada de sudor, con el rifle temblando, era demasiado real, demasiado humana, demasiado peligrosa. Don Fernando tragó saliva, retrocedió un paso, y con un gesto de desprecio frustrado, hizo una señal a sus hombres. Nos vamos, murmuró entre dientes. Por ahora. Se dieron la vuelta uno por uno, escupiendo al suelo, sin mirar atrás. Isela no bajó el arma hasta que el último caballo desapareció. Entonces, el silencio volvió a caer como una sabana húmeda. Él no dijo nada, solo recogió lentamente sus herramientas, como si cada clavo, cada martillo, fueran parte de un ritual. Ambos sabían lo que iba a pasar. ¿Te irás esta noche?, preguntó Isela, sin mirarlo. Sí, respondió él con voz baja. No quiero traer más peligro. Ya arriesgaste demasiado. Ella asintió, pero no estaba de acuerdo. No quería estar sola de nuevo. El resto del día pasó en un silencio espeso. Isela preparó la cena sin hambre. El techo ya estaba casi terminado, pero en su corazón sabía que no era el techo lo que le preocupaba. Era el vacío que se abriría cuando Kael se marchara. A veces, cuando el amor empieza a crecer en un terreno tan árido, uno no lo reconoce como amor,
Lo confunde con gratitud. Pero el amor tiene una forma cruel de revelarse justo cuando amenaza con desaparecer. Que él comió despacio, ella también. No se miraban, no se tocaban. Pero el aire entre ellos vibraba con algo invisible. Al terminar, él lavó su plato y lo dejó en el fregadero. Gracias, dijo, sin énfasis, por la comida y por todo. Isela no respondió. Solo lo siguió con la mirada mientras caminaba hacia el granero por última vez. Esa noche, no podía dormir. Se levantó, caminó descalza por el suelo frío. Abrió la puerta sin hacer ruido. El patio estaba bañado por la luz blanca de la luna. Ahí entonces lo vio, Kyle, de pie junto al granero, mirando al cielo, como si estuviera hablando con alguien que ya no estaba. Isela se acercó sin anunciarse. Él la escuchó llegar, pero no se volteó. Solo dijo no quería irme sin despedirme. Entonces no lo hagas, respondió ella. Si me quedo, volverán, con más hombres, con más armas. Entonces los enfrentaré otra vez, dijo ella. Sin dudar, no es tu batalla. Murmuró Kyle. Lo fue desde que entraste a mi vida. Él seguió lentamente, y por primera vez, sus ojos no eran los del trabajador. Eran los ojos de un hombre que tenía algo que perder. ¿Por qué lo haces?, preguntó. ¿Por qué me defiendes? Isela lo miró, lo estudió. Porque todos merecen al menos una persona en este mundo que vea lo que otros no ven. Él tragó saliva. Se acercó un paso. No soy solo un apache hambriento que sabe usar un martillo, dijo él con voz contenida. Hay cosas que no sabes sobre mí. Lo que sé es suficiente, respondió ella. Sé cómo me miras, y sé cómo me siento cuando lo jaques. Kyle cerró los ojos. Luego los abrió, brillantes bajo la luna. Tengo que irme esta noche. Por ahora, pero volveré cuando sea seguro. Lo juro por mi madre, por mi tribu, por todo lo que me queda. Isela sintió que algo en su pecho se rompía. Era un hilo que se estira, no un nudo que se rompe. Me lo prometes, susurró. Te lo prometo, dijo él. Y entonces, sin pensarlo, la abrazó. No con pasión, con algo más profundo. Como si se aferrara a ella para no desaparecer. Como si supiera que en ese abrazo estaba su refugio. Isela no lloró, pero cuando él se separó, sintió que parte de su alma se iba con él. Esa noche, permaneció despierta, sosteniendo la pequeña figura de madera que él había dejado en la cocina. Una mujer de pie. Lo acarició con los dedos, como si tocara el corazón de alguien que ya se había llevado el suyo. Él solo llevaba 3 días saliendo sin él. Para el pueblo, su partida era una victoria. Para Isela, era una amputación. El rancho estaba en pie, el techo, más fuerte que nunca. Todo parecía en orden. Y, sin embargo, el aire estaba más pesado. Isela había regresado a su rutina. Madrugar, alimentar, limpiar, amasar, moldear queso. Pero algo había cambiado en ella. Su espalda seguía recta, su voz firme, pero había un brillo nuevo en sus ojos, uno que no venía de la victoria. A veces, cuando caía la noche, se sentaba en el porche con la figura en la mano y repetía en voz baja: «Prometiste volver». Volvió, no con tambores, no con relámpagos, con pasos, silenciosos, firmes, justo cuando el cielo comenzaba a vestirse de rojo. No venía solo. A su lado, 2 hombres más, también de piel oscura. Cargaban una bolsa de cuero, grande, celada con nudos. Isela lo reconoció incluso antes de verlo con claridad. Su pecho dio un salto violento. Salió corriendo al camino. Kyle la observó largo rato. Luego sonrió, por primera vez. Una sonrisa que no era de triunfo, sino de alivio. Cumplí mi palabra, dijo. Y vengo con la verdad que te mereces. ¿Qué quieres decir?, preguntó Isela.
Cael miró a los hombres. Uno de ellos abrió la bolsa. De adentro sacaron un puñado de documentos, antiguos, enrolados. El otro sacó un símbolo de plata ennegrecida, una medalla tribal, decorada con plumas y letras en nahuatl antiguo. Isela no entendía nada. Mi nombre completo no es solo Cael. Es Cael Tzin, hijo de Yuhari, último jefe de la tribu Tonori. Mi pueblo vivió oculto durante décadas, desplazado, humillado. Pero mi madre me enseñó todo, incluyendo los documentos que demuestran que estas tierras fueron originalmente nuestras. El corazón de Isela comenzó a latir con fuerza. ¿Estás diciendo que Cael asintió? Sí, don Fernando lo sabía. Por eso me odia. Porque los títulos de propiedad de Magdalena no fueron del todo legales. Hay un litigio abierto. Y ahora tengo las pruebas. Uno de los hombres habló. Yo firmé como notario en la capital. Y yo, como traductor oficial del Consejo Indígena. Isela no podía creerlo. ¿Por qué me lo dices ahora? Susurró. Cael se acercó, bajó la voz. Porque quiero hacer algo que mi padre no pudo hacer. No pelear por tierras, no vengarse. Quiero unirme. Entonces, frente a ella, en el mismo porche donde antes había cenado en silencio, Cael se arrodilló. Sacó del morral una pequeña caja de madera. Dentro, no había un anillo de oro. Había una cinta de cuero. Esto es lo que nuestros hombres entregan cuando eligen a una mujer. No te ofrezco tierras, ni poder. Te ofrezco volver a construir, pero esta vez, juntos. Isela temblaba, no por miedo, por vértigo, como si toda su vida la hubiese llevado a este instante. No respondió con palabras, solo tomó la piedra, la apretó en la mano, y dijo: entra, esta es tu casa. Cael se puso de pie, y en ese momento, desde el camino, comenzaron a aparecer figuras. Eran aldeanos, vecinos. ¿Qué significa esto? Bramó don Fernando. ¿Tres salvajes a invadirnos? ¿Qué pretendes? Isela. Ella dio un paso adelante. Pretendo que se sepa la verdad. Pretendo vivir sin miedo. Pretendo que alguien deje de obedecer. Don Fernando se puso rojo. ¿Y crees que el pueblo te seguirá a ti y a tus apaches? Un anciano levantó la voz. Si los papeles son verdaderos, entonces han vivido engañándonos. Y él no es un apache, es uno de nosotros. La multitud murmuró. Las dudas crecían. La furia ya no era fuego, era niebla. Don Fernando sintió que el control se le escurría. Dio media vuelta y se marcó. Cael, entonces, miró a Isela. Esto no ha terminado, pero ya no estamos solos. Ella lo miró largo rato. Nunca lo estuvimos. Durante las semanas que siguieron, el rancho La Esperanza dejó de ser una simple propiedad. Se convirtió en un símbolo. Un lugar donde apaches y mestizos, viudas y jornaleros, ancianos y niños trabajaban codo a codo sin preguntas. Cael y los suyos reparaban establos, enseñaban a construir hornos de tierra. Isela abría su cocina como comedor común. Los quesos, que antes vendía con vergüenza, ahora llevaban su nombre grabado: Quesos Esperanza. Y la gente venía. Lo que empezó como un acto de defensa se transformaba en una comunidad. Pero no todos sonreían. Don Fernando, encerrado en su hacienda como una víbora herida, no soportaba la idea de que el pueblo mirara hacia otra parte. Cada día que La Esperanza prosperaba era una puñalada a su ego. Cada vez que escuchaba hablar de Cael o de Isela, algo dentro de él se quebraba un poco más, hasta que no quedó nada que no fuera odio. Y decidió actuar. Una noche sin luna, con el viento seco, 3 hombres encapuchados se deslizaron por el sendero de tierra. Nadie los vio. Llevaban consigo bidones de alcohol, trapos empapados y fósforos. No venían a hablar, venían a borrar, a reducir a humo. En silencio, rociaron las paredes del granero, la quesería, los establos. Y cuando el primer fósforo encendió, solo pensaron en destruir. Isela se despertó con olor a quemado.
Kyle fue el primero en salir. El cielo, rojo. Las llamas, voraces. No había tiempo. Gritaron, golpearon puertas, liberaron animales. El pueblo, al ver el fuego desde lejos, legó con cubetas, mantas, palas. Lucharon como si ese techo fuera de todos, como si esas paredes fueran sus propias columnas vertebrales. Las llamas rugían. Al amanecer, las brasas humeaban. El granero era cenizas, la cuecería ennegrecida, la casa chamuscada pero en pie. Isela se sentó en el suelo, con la cara cubierta de holen. Kyle a su lado. Ninguno habló. Lo habían perdido todo. Otra vez, pero no igual, porque esta vez, cuando Isela levantó la vista, vio al pueblo a su alrededor. Nadie había huido. Nadie se había escondido. Allí estaban viejos con manos agriedadas, mujeres con delantales quemados, niños con cubetas vacías, mirándola. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno. Isela se puso de pie. Su voz era un susurro áspero. Lo que siempre hemos hecho. Volver a empezar. Y fue ahí cuando Kyle habló. Pero esta vez no será solo una reconstrucción. Será una fundación, una escuela. Sacó de su morral un papel arrugado, el plano de una estructura circular. La casa del viento. Así la llamábamos en mi tribu. Un lugar donde se encena, se canta, se comparte. Sin paredes que separen, solo columnas que sostienen. La idea voló como semilla al viento. En días, llegaron voluntarios de otras comunidades. Un arquitecto de la capital pidió ayudar. La noticia del incendio, lejos de destruirlos, los convirtió en leyenda. Y don Fernando fue descubierto. Uno de los encapuchados, quemado por accidente, fue arrestado. Confesó, dio nombres, y el nombre principal era Fernando Salazar. El juicio fue público. El pueblo no gritó, solo asistió en silencio, mientras el hombre que sembró miedo era reducido a nada. El juez, al leer la sentencia, dijo: no se juzga solo un crimen, se juzga una era que ya no tiene lugar aquí. Meses después, donde hubo fuego, creció una construcción circular, de barro y madera, con ventanas amplias, sin puertas cerradas. En el centro, una campana hecha con herrería apache. Cuando sonaba, no era por peligro, era por reunión, por celebración. Kelly y Isela no eran los jefes, eran solo los primeros que se atrevieron, los que unieron lo imposible. Una mañana, al terminar de enseñar a un grupo de niños a escribir, Kyle se acercó a Isela con una sonrisa leve. ¿Sabes qué me decía mi madre?, preguntó. Que el amor verdadero no se grita, se construye, con barro, con fuego. Él la lo abrazó, no con desesperación, con gratitud, porque por fin, después de tanto perder, habían encontrado algo. La esperanza florecía, no con oro ni con aplausos. Florecía en lo invisible, en el sonido de los niños riendo mientras aprendían a leer en 2 lenguas, en el olor a pan recién horneado que salía de los hornos comunales, en las manos calosas que ahora se estrechaban sin miedo. Lo que antes fue un rincón polvoriento se había convertido en un modelo. Agricultores de otros pueblos venían a aprender. Isela caminaba cada día entre la gente como si flotara. No por arrogancia, sino porque, por primera vez, su alma no pesaba. A veces, cuando Kyle la miraba desde lejos, pensaba que esa mujer era ahora un faro, un punto firme que había guiado a todos. Una tarde de lluvia suave, mientras limpiaban el antiguo sótano, encontraron una caja de metal oxidado escondida bajo las tablas. Dentro había papeles antiguos, fotografías en blanco y negro, y una carta amarilla con el nombre de Isela escrito a mano. Reconoció la letra al instante. Julian. Temblando, la abrió. Mi querida Isela, si estás leyendo esto, es porque el destino decidió que debía calar. Hace años,
En un viaje de comercio al norte, conocí a un hombre que me salvó la vida. Un apache joven, perseguido, herido. Todos lo veían como una amenaza. Pero yo vi en sus ojos algo familiar, dolor, pero también dignidad. Lo escondí, lo cuidé, y durante 2 semanas compartimos fuego, historias, pan y silencio. Me contó su nombre Caltzin. Me dijo que algún día, si sobrevivía, buscaría un lugar donde empezar de nuevo. Yo le hablé de ti. Le dije que mi esposa tenía un corazón más fuerte que el mío. Que si alguna vez él cruzaba su camino, no huyera, porque tú sabrías verlo, porque tú también sabías empezar de nuevo. Y se la dejó caer la carta, no por sorpresa, sino por la presión en el pecho que la recogió. La leyó en silencio. Afuera, la lluvia seguía cayendo, como si el cielo también estuviera leyendo esas líneas, como si el destino tejiera el nudo, y se la rompió el silencio. Lo sabías que él negó con la cabeza. Siempre recordé a ese hombre. No supe que era Julián. Se miraron, largo. En ese instante, entendieron que sus caminos no se habían cruzado por azar, que el amor que ahora los unía había sido sembrado por alguien que ya no estaba, pero que nunca dejó de guiarlos. Esa noche, en el comedor común, Isela leyó la carta en voz alta ante todos, no para hacer espectáculo, sino para crear un círculo. La historia de este lugar no empezó con una tormenta. Empezó con un acto de compasión entre 2 hombres que no se conocían. Nadie aplaudió, nadie lloró, solo hubo silencio. Y luego, una mujer mayor levantó su taza y dijo por los que vieron antes que nosotros. Todos la imitaron. Y así, sin ceremonia, sin discursos, la esperanza celebró su historia. Desde entonces, la carta quedó enmarcada en la entrada del centro comunitario. Y debajo, una frase escrita en 2 lenguas: donde el odio no nos encuentra,